nada. Y nada es nada. ¿De acuerdo? Muy bien, la parashá del día de hoy es la número 11 y está en el libro de Bereshit, capítulo 44, versos 18 al capítulo 47, verso 27. Esa es la parashá del día que nos toca esta semana. Algo antes de comenzar la parashá. Por favor, y esto es muy importante tenerlo presente, si usted tiene que viajar, si usted va a viajar, úselo en cualquiera de los días de la semana, del 1 al 6. Procuremos no viajar en Shabbat. No. Shabbat es del Eterno y es para gozarnos y deleitarnos en Él, en su palabra, en su Torah. Por lo tanto, no viaje, procure no viajar en Shabbat. Eso es bien claro. Muy bien. Abba Avinu Malkeinu, gracias. Gracias por darnos este privilegio, este honor, esta parashá. Vayigás. Y se acercó. Judá se acercó. Judá se acercó a Yosef, a José. Vayigás. Y se acercó. Esta es una parashá realmente normal, como todas. Contiene 4 peraquín y 106 pesuquín. 4 peraquín y 106 pesuquín. De los 613 mandamientos, misbot, no tenemos mandamientos así de los 613 mandamientos. 0 misbó asé, 0 misbó lotasé. No hay mandamientos de los 613 mandamientos. Esta tarde, si el Eterno lo permite, me habló, es decir, me puso un mensaje el Moré, que a ver si a las 4:30 él daba la Haftará. Es una Haftará, como ya leímos, la porción de Ezequiel 37, muy preciosa. Ahora, vamos a tener también la clase de hebreo. Necesitamos avanzar en hebreo urgentemente, que podamos siquiera leer, cuando leamos las parashot, leer en hebreo. Doctor, ¿a qué horas es? 3:30 tenemos clase de hebreo y 4:30 la Haftará. 3:30 la clase de hebreo y 4:30 la clase de Haftará. Muy bien, déjeme hablar unos segundos acerca de la Haftará. Es la reunificación de la casa de Yosef y de Judá. Y por eso la parashá es el encuentro de Judá con Yosef, ¿sí? Como hablando proféticamente de lo que después los profetas, entre ellos Ezequiel, hablarían de la reunificación, ya no de 2, sino de 1. Y eso es lo que habla
la Haftará, Ezequiel 37, Efraín y la casa de Israel es profetizado en esta Haftará, bajo la figura de dos maderos que se juntan en uno, anunciando la gran noticia de que algún día el reino de la tribu de Yosef por la vía de Efraín y el reino de la tribu de Yehudá ya no serán más dos pueblos o casas separadas, sino será un solo reino unificado. La porción el resumen de la Mishnah Nexarita que está en Marcos capítulo 14 versos 32 y lo analizamos los miércoles a partir de las 7:30. Es necesario que usted esté en el chat de la congregación para poder participar de los estudios de tanto de hebreo como la Haftará y también los escritos apostólicos. El maestro, el santo maestro, se postra en tierra allí en Getsemaní, en oración ante su Padre que está en los cielos, pues su alma ha sido llenada de una fuerte y pesada angustia, gimiendo y rogando que no se haga la voluntad de Él, sino la voluntad de su Padre. En eso se presenta el traidor, quien se echa a su cuello besándolo como señal para apresarlo, pues Él le había dicho a los guardas que habían ido con Él y que quizás no conocían personalmente al maestro, que aquella persona que Él besara, ese sería que le echaran mano. Muy bien, pero eso lo analizamos este miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Veamos la parashá. Miremos la síntesis de la parashá, de esta parashá Vayigas. Asrei Sheel Jacob Besri. Dichoso aquel que el Dios Todopoderoso, el Dios de Jacob, es su ayuda. Baruch Hashem. Esa parashá relata el final feliz del drama de Yosef con sus hermanos cuando se identifica con ellos, cuando se identifica ante ellos diciendo: yo soy Yosef, yo soy Yosef. Después de haber pasado un tiempo muy interesante frente a él. Este reencuentro derivó el traslado de Jacob con toda su familia a Egipto, para finalmente cumplirse allí la orden divina de el primer exilio, de estar exiliados y después que muera Yosef, ser esclavizados en Egipto. Para Jacob, sus últimos años que vivió en Egipto fueron los mejores años de su vida, porque vivió con sus 11 hijos, nietos, sin ninguna preocupación, y con el 12º hijo que él tanto quiso, Yosef, sus últimos 17 años. Entonces,
¿Qué temas tenemos aquí? Número 1, el enfrentamiento entre Judá y el jefe de Egipto. ¿Quién es el jefe de Egipto? Joseph, aquel hermano a quien ellos vendieron y que nunca podrían pensar que ese hijo, hermano, amado por el Padre, llegaría a ser el primer hombre en Egipto. Entonces, enfrentamiento entre Judá y Joseph. ¿Por qué? Porque Joseph les ha dicho que ellos son espías y que en el recipiente del que se encontrara la copa donde él bendice, que el recipiente de la persona que se encontrara esa copa sería un ladrón. Y ese recipiente era nada menos que el recipiente de Benjamín. De aquí se pueden aprender varios consejos acerca de cómo afrontar este tipo de situaciones. ¿Cómo afrontarlo? Número 2, la autoidentificación de Joseph a sus hermanos, pero por sobre todo la nobleza de Joseph de cuidar al máximo el honor de ellos. A pesar de todo lo que había sufrido José por culpa de ellos, José recalca y vuelve a resaltar la fe que José ha tenido y tiene al Eterno. Cuando dice: ustedes no me hicieron nada. Aleluya. ¿Pueden imaginarse en el corazón de José? Ustedes no me hicieron nada, sino fue Dios que hizo todo esto para el bien de todos. Joseph llevaba su fe en su corazón todos los años de su exilio en Egipto. Por tanto, José nunca les guardó rencor. A pesar de todo lo que había sufrido, José jamás les guardó rencor. Este es el gran ejemplo de lo que dice la Torá. ¿Qué dice la Torá? No te vengues y no guardes rencor. No importa lo que hayas sufrido. No te vengues y no guardes rencor, y amarás a tu prójimo, a ese mismo que aparentemente te hizo daño, lo amarás como a ti mismo. ¿Y quién lo dice? El Eterno. Aludiendo a la idea de si de verdad nosotros creemos que el Eterno es Eyé, Ayé, Eyé, yo soy el que soy, es el que maneja el mundo y es el que maneja nuestra alma, el que maneja nuestra vida, el que maneja nuestra voluntad. Entonces nadie te pudiera hacer daño sin que sea decretado por el Eterno. Cuando uno analiza a José, cuando uno analiza la vida de José, aprende el secreto de cómo triunfar en la vida, de cómo hacer que vivamos en prosperidad total, completa,
de éxito total. Número 3. Los consejos que les da Joseph a sus hermanos para el viaje. Vayan, pero no se vayan peleando. Son consejos válidos hasta el día de hoy. Número 4. La manera en que Jacob recibe la noticia de que José vive. José vive. ¿Usted se imagina a Jacob recibiendo esa noticia? José vive. Las consecuencias espirituales como resultado del cambio de ánimo. Antes había dicho, me moriré de tristeza. ¿Y qué era lo que estaba diciendo Jacob? Simplemente que había entrado en depresión. Cuidado. Cuando se camina con el Eterno, la depresión no puede estar. Él cambia de tristeza a felicidad. 5. El traslado de Jacob a Egipto con sus 70 descendientes detalladamente expresados en la Torá. 70. 6. Por ser que este traslado marca, ya lo expresé en cierta manera al comienzo, marca el primer exilio de Israel a un país extraño. El primer exilio. Se encuentran aquí varios secretos de cómo conservar la identidad judía cuando hay que vivir con los goín o entre los goín. ¿Qué hizo Jacob? Primero, mandó a Judá a preparar una yeshiva en Goshen. Yo no entiendo cómo la gente puede pensar que pueden vivir la semana y no venir a estudiar Torah con el pueblo del Eterno. No entiendo. ¿Cómo pueden quedarse en casa cuando la directiva de Dios es no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y más cuando veis que aquel día se acerca? ¿Qué hizo Jacob? Lo primero que hizo fue mandar a Judá, a su hijo Judá, aquel que se acercó a José, preparar una yeshiva en Goshen, en Egipto, antes de llegar allí. Y lo vemos en el verso 28 del capítulo 46, para enseñarles que la primera preocupación cuando se llega a vivir en un lugar nuevo o en el lugar que nos encontramos es la enseñanza, el escuchar que alguien enseñe Torah. Torah con Yeshua. No Torah sin Yeshua. 7. Joseph utiliza la estrategia de que sus hermanos son pastores de ganado. ¿Por qué? Para que el faraón los aísle en Goshen y que no se mezclen con los egipcios, siendo que ellos detestan
a los pastores de ganado. ¿Quién? Los egipcios detestan a los pastores de ganado. 8. El conmovedor reencuentro de Jacob con su hijo más querido y extrañado después de ¿cuántos años? ¿Después de cuántos años? Después de 22 años de separación. Después de 22 años de separación y las enseñanzas que esto deja. Después de 22 años de separación. 9. El encuentro de Jacob con el faraón al entrar a Egipto. Es interesante. El diálogo entre ellos, que representan dos culturas totalmente opuestas. La cultura del faraón y la cultura de Jacob. 10. La actitud de José ante los años de hambre en Egipto. ¿Qué hizo José? José compra todas las propiedades de los egipcios a cambio de comida y designa el impuesto del 20% de toda la producción agrícola. La estrategia de Joseph de trasladar después a todos los egipcios de un extremo del país a otro. ¿Para qué? Y esto durante la hambruna. Para hacerles sentir el cambio de posesión y facilitar psicológicamente el cobro del impuesto del 20%. Y según los estudiosos, ese impuesto continúa. Después de tanto tiempo, continúa en Egipto. Entonces, miremos, hagamos una síntesis por asunto de tiempo. Joseph, que había sido vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que lo llevaron a Egipto, tras haber pasado 12 años, 10 años más 2 en la cárcel por la falsa acusación de la esposa de su amo Potifar, finalmente se convierte de estar en la cárcel, se convierte en la autoridad máxima de Egipto. ¿Cómo ser? ¿Cómo hacer que de la cárcel salga para ser primer hombre de todo un imperio después del faraón? ¿Cómo? Y eso lo encontramos en la palabra. Cuando tuvo la tentación de sexual con la esposa de Potifar. Dice que José, 17 añitos, hermosa presencia. Yo estaba mirando, ahora que cumplí los 50 años, fotos de cuando era joven y bello. Oiga, tenía una cabellera que Jenny se ve, una cabellera muy hermosa. Así como era tu cabellera, la cabellera mía era igual o más larga. En la época de 17, de 20, y yo me casé a los 25 años. José era, dice la palabra, y yo no alcanzaba a ser como José, ni por favor. José era José.
Pero José salió de la cárcel para ser primer hombre después del faraón. ¿Cómo? Estando en la cárcel, resolvió el sueño de dos personas que fueron enviados a la cárcel. Eran ministros del faraón, el copero y el panadero. Y José los atendió en la cárcel. Y un día tienen un sueño. Y a uno de ellos, cuando José va a verlos para darle lo que necesitaban del día, los vio cabizbajos y con tantos problemas. Y él les dijo: ¿qué les sucede? Es que tuvimos un sueño. A ver, dime, ¿qué fue? Y José le relata exactamente el sueño y lo que sucedería en un día, 2 días, 3 días después. El copero ocupó el puesto que antes tenía. No era copero así como lo escuchamos ahora, era un ministro, ¿sí? Y José cometió un error que le costó 2 años más de cárcel. Le dijo: acuérdate de mí, como el ladrón en la cruz que le dijo a Yeshua, solamente que le dijo a Yeshua: cuando estés en tu reino. Y José le dijo: acuérdate de mí cuando estés allá y todo lo demás. Acuérdate que a mí me entraron aquí injustamente. Acuérdate. ¿Y qué pasó? El copero se olvidó, dándole a conocer a José que si él era bendecido, no era por el hombre. Si José era bendecido, era por la gracia y la misericordia del Eterno. No pongamos nuestra confianza en el hombre, porque el hombre es hombre. Piedad lo sabe. La confianza que ella tiene no es en Belarmino. La confianza que ella tiene es única y exclusivamente en el Eterno. Así es, ¿no es cierto, corazón? Por eso te admiro, mira, ve. Así decimos los vallecaucanos. Estoy hablando del departamento donde yo nací. José cometió ese pequeño error y le costó 2 años de cárcel. Pero al final, cuando el faraón tuvo el sueño, que nadie, pero nadie es nadie en la corte, ni los adivinos, ni los magos, ni los astrólogos pudieron decirle qué era el sueño. Este ministro recordó lo que sucedió en la cárcel y cómo José le dijo todo lo del sueño, lo que iba a ser, y cómo al otro compañero le dijo exactamente que moriría y sucedió lo mismo. Entonces ahí sí le habla al faraón, le dice allá en la cárcel, bueno, y todo lo demás. El asunto es que el faraón manda llamar a José y José interpreta correctamente el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, de las espigas gordas y las espigas delgadas. Y no solamente lo nombra como hombre más importante en Egipto después de él, sino que lo nombra como el ministro para que atienda qué hacer con los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Joseph
acumula alimentos en los 7 años de abundancia y se convierte en el único abastecedor de cereal y de alimentos para los 7 años de hambre. Por eso los hermanos bajan de Canaán a Egipto para comprar alimentos y cereal. Ellos no reconocen a Yosef porque Yosef está vestido como egipcio y les habla en lenguaje egipcio. Entonces Yosef inmediatamente los ve, los reconoce e inicia un proceso aparentemente de tortura moral. ¿Por qué? ¿Porque se está vengando de sus hermanos? No. José los conoce muy bien y él quiere que ellos vuelvan su alma, su mente y su corazón al único que puede expiar las faltas que cometieron. Por eso, él los acusa de espías, exigiendo que traigan a Benjamín. Y finalmente escondiendo su copa, donde él interpreta que la escondan en la bolsa de Benjamín. ¿Para qué? Para acusarlo de robo y quedarse con él aparentemente como esclavo. Judá, quien había salido garante sobre Benjamín, sale a jugarse el todo por el todo, Vayigash. De ahí el nombre de la parashá. ¿Para qué? Para rescatarlo y regresárselo a su padre, a Canaán. Entonces, miremos capítulo 44, verso 18. 44, 18 dice: y Judá se le acercó. Vayigash. Y Judá se le acercó a él y le dijo: ruego, mi señor, que pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo. ¿Por qué? Hablar con ustedes como si hablara con el Paró, con el faraón. La frase: pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi Señor. ¿Qué significa? Literalmente significa una palabra en los oídos de mi Señor. Esto es, que mis palabras puedan penetrar en tu corazón y las puedas entender. Las palabras que entran solamente al oído salen por el otro oído. Pero las palabras que penetran por el oído al corazón quedan dentro de la persona y allí hace su obra. Quiero hacer un paréntesis. Cuando leamos la palabra del Eterno, la Torah, en voz alta, abramos nuestros oídos y que no solamente entren aquí para que salgan por el otro oído, no. Permitan que esa palabra entre y se haga carne, se haga vida. Yehudá conocía un secreto que las palabras tienen un efecto poderoso en la voluntad del hombre e intenta sembrarlas allí. El hombre ha sido creado de tal manera que las palabras penetran en nuestros oídos para que lleguen al corazón
Esta semana sucedía cosas muy lindas. Cuando leía la parashá, para analizarla, estudiarla y meditarla, tenía que usar algo para secarme los ojos. Llorando, leía cada palabra de esta parashá, porque recordaba lo que sucedió cuando la leí por primera vez. Estas porciones de José marcaron mi mente, mi alma, mi corazón de tal manera que propuse en mi alma, en mi corazón: cuando sea grande, yo quisiera asemejarme en algo a este José, a este José. Y doy gracias al Eterno, porque en mi vida, en mi corta vida de escasos 75 años, yo no sé lo que es sufrir, porque aprendí el secreto. Cuando tengo un problema que no puedo resolver, no le permito que ese problema esté aquí ni aquí, porque lo único que permito que esté aquí y aquí es la Torá, la palabra del Señor. Los problemas no son para tenerlos aquí ni aquí. Los problemas son, como dice el Eterno, echarlos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y gracias al Eterno, mi corta vida, aprendí el secreto de no permitir que los problemas sean problema. Cosas tan sencillas, y ustedes lo saben muy bien. El venir a este país, yo no pedí la visa de residencia, me la regalaron, regalada, y yo no entendía por qué. Cuando quise venir, ya era residente. Fui residente 3 años en Colombia y tenía que venir cada 6 meses para no perder la residencia. Los empleos que he tenido, simplemente el Señor me los dio, me los regaló. Saben muy bien, cuando quería salir a distribuir la palabra, se me ocurrió darle gracias a Dios. Belarmino viaja por Estados Unidos, México, Centro y Suramérica llevando la palabra. Y 3 meses después de estar haciendo eso, orando, dando gracias al Señor, me llamaron para hacer eso. Alguien que llegó a ser el director, coordinador, llevaba 6 meses buscando a Belarmino, que estaba orando por eso. Dios me permitió introducir 2 traducciones bíblicas. Dios habla hoy, y la traducción que por lo general uso, que es la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo vivir una vida que sí vale la pena? Libre de ansiedad, libre de estrés, libre de preocupación. ¿Cómo? Vayigash, acercándose al único que tiene toda autoridad y todo poder. En el caso de Yehudá, se acercó a Yosef, que proféticamente
tiene que hablar de las 10 tribus de Israel por su hijo Efraín, que nació no en Israel, nació en Egipto. ¿Cómo vivir vidas que sí agradan al Señor? Vayigash, esta parashá y la figura de José y la Torá, el Tanakh y los escritos apostólicos nos dicen y nos enseñan cómo hacerlo. El verbo dice Génesis 44:18, y se acercó, Vayigash, tiene varios significados y debo terminar aquí. Uno, Rav Judá dijo, el verbo se acercó, se relaciona con una batalla, como está explicado en 2 de Samuel 10:13, y se acercó Vayigash Joab para pelear contra los sirios. Y cuando el pueblo de Dios se acercaba al Eterno, creían y le obedecían, ¿quién peleaba por el pueblo? El Eterno. Rab Nehemías dijo, el verbo se acercó indica la intención de reconciliación, como en Josué 14:6. Y los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Los hijos de Judá, los sabios dijeron, el verbo se acercó indica la intención de orar, como en Primera de Reyes 18:36. Y al llegar la hora del sacrificio, se acercó el profeta Elías. Se acercó. ¿Cuál es el significado entonces de Vayigash? Rav Eleazar combinó todos los puntos de vista diciendo, Judá se acercó a Yosef dispuesto a realizar cualquiera de las 3 posibilidades. Si hay que pelear, pelearé. Si es por reconciliación, reconciliación. Y si es por orar, oraré. El verso 24 tiene algo que algunos eruditos dicen que fue una debilidad de José. En medio de toda su sabiduría, fue una debilidad. Cuando él, en el verso 24, preguntó, ¿dónde está tu siervo, mi padre? Tu siervo, mi padre. Les contamos las palabras de mi Señor. Según algunos posquín, algunos versos y algunos estudiosos dicen, Yosef estaba destinado a vivir 120 años. Pero cuando escuchó hablar de Jacob, su padre, y cuando dijo, su siervo, hablando de Judá, que hablaba su siervo, hablando con José, y José no protestó, porque él no debía haber permitido que se hablara de Jacob como siervo de José, porque José era hijo. ¿Qué dicen los sabios? Y dice, cuando José no protestó, sus días fueron acortados por 10 años, porque un hijo nunca debe permitir que su padre le sea presentado como su siervo, como si fuera esclavo. Por eso dicen ellos que él debía vivir 120 años, pero ¿cuántos años vivió José?
solamente 110. Y termino con este relato tan espectacular. Joseph revela su identidad en Génesis capítulo 45, 1 al 18. ¿Qué hace? A la hora de revelarse a sus hermanos, ¿qué hace José? No quiere que ningún extraño egipcio esté presente. Así que ordena a todos sus siervos, suboficiales, policías, salir de su palacio a la hora de revelar la identidad. En el primer encuentro con ellos, Joseph mantuvo su identidad. Y aquí viene lo profético. En el primer encuentro, en el primer llegada de Yeshua, él mantiene en secreto la identidad. Pero después, ahora que él viene en gloria, en la primera venida, su pueblo no lo quiso identificar. Pero en la segunda venida, los que lo negaron, los que lo están negando y los que se vuelven para negarlo, Yeshua va a venir, como dice la Biblia, en poder y gloria. Entonces Joseph mantuvo en secreto su identidad, les acusó severamente de espías y fue rudo ciertamente con sus hermanos. Pero toda dureza no tenía la intención de causarles mal, no, sino provocarlos al arrepentimiento sincero. Una vez que ahora demuestra su seria intención de no abandonar a su hermano menor, Joseph conoce que la techuvá de ellos es perfecta y está listo para revelarse. Como una alusión a Mashiach, Joseph demuestra que cuando el arrepentimiento de los hijos de Jacob fue completo, él que ocultó su identidad en el primer encuentro, él la revela sin duda en el segundo. ¿Cómo revela Joseph su verdadera identidad a sus hermanos? ¿Cómo? Ya no les habla por intérprete. Ahora les habla en lengua kadosh, en hebreo. Les habla en hebreo. Y dos, él es hebreo, él es judío. ¿Y qué hace? Muestra la marca del Brit Milá. Yo soy José, en hebreo, y muestra que él fue circuncidado. ¿Por qué Joseph echa a todos de su palacio a fin de darse a conocer a sus hermanos? ¿Por qué? Número 1, para no avergonzarlos en público. La revelación de Joseph como su hermano y el encuentro posterior con su padre es uno de los momentos más extraordinarios en la vida de Jacob y de toda la Torá, porque de ahí vienen los mejores 17 años que Jacob viviría. Son momentos más extraordinarios en la vida de Jacob
y de José, y a través de la Torá, repleto de contenido humano difícilmente superable. El que Yosef se haya revelado en su segundo encuentro y escondido su identidad en el primero, tiene sin duda una repercusión redentora importante. ¿Por qué? Porque nos habla de dos grandes momentos de la redención. El primero, que es velado. Y el segundo, que es evidente a toda la casa de Israel. Por eso, Él les dice, y aquí sí ya terminé: daos prisa y subid a casa de mi Padre, y le diréis: desciende a mí. Desciende a mí. Daos prisa y subid. Donde estaba el Padre, supuestamente la tierra prometida. Cuando uno va a Israel, sube. Siempre. Ir a Israel es subir. Ese es un aspecto teológico, no físico. Eres Israel es el punto más alto, no geográfico, pero sí el punto más alto espiritual y moral, el subir a Israel. Por tanto, a cualquier dirección que uno vaya, siempre ir a Israel es subir. Y cuando sale de Israel, ¿qué es? Es descender. Subir y descender. Subir es ir a Israel. Salir de Israel es descenso. ¿Sí? Ascenso y descenso. Por eso cuando Jacob vio los carros que su hijo y que Faraón le había mandado, ¿qué dijo? Yosef, mi hijo, vive aún. Abba, Avinu Malkeinu, gracias por relatos como estos de Jacob y de tu siervo José. Gracias por esta parashá. Vayigas. Gracias, oh Eterno, porque nos permites hoy acercarnos a ti. Permítenos, oh Dios, vivir nuestra vida siempre cerca de ti. Vayigas. Por los méritos de Yeshua. Te amamos, te adoramos. Gracias, Señor. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos en estos tiempos seculares, pues viviendo tiempos seculares. Por ejemplo, hoy es el último día de este año secular. Para nosotros no es comienzo de año, ¿cierto? Mañana no es comienzo de año. Sí, comienzo de año secular, pero no quiere decir que para nosotros es comienzo de año. ¿Cuándo para usted y para mí es comienzo de año? Esto es por aclaración. ¿Cuándo? Cuando llegamos al 1 de Aviv o de Nisan. Ese es el 1 de año, o también algunos estudiosos, maestros de Torah dicen que el 1 de Tisri, el 7º mes, ¿sí? Pero bíblicamente el comienzo de año es el 1 de Nisan. No nos ofendemos ni nos vamos a pelear y esto porque la gente nos diga feliz año o eso. No, usted escúchelo. Allí sí, entra por aquí y salga por acá, por el otro oído.
porque para usted y para mí sabemos cuándo comienza el primer año, el cambio de año. Estamos en el año 5783, ¿sí? 5783, año bíblico. Mañana comienza un nuevo año secular y pues vamos a saludar a la gente, vamos a estar bien con ellos. Si nos invitan a comer algo y si es kosher, pues estamos con ellos, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a enfadar ni nos vamos a molestar, sino vivamos en shalom con la gente. Soñar con un sueño real, vivir bajo el manto de paz, correr donde todo es posible, luchar contra todo aquel mal, estar mejor lejos de aquel y de aquello que me hace llorar, aún con mis brazos cansados, luchar sin dar tregua al andar. Yo estoy aquí buscando un lugar muy cerca del cielo, muy lejos del mar, estar dispuesto a dar, aun si no hay para dar, y dispuesto a morir con justicia y honor al Señor. Y yo sé que si solo soy fiel a mi Dios de Israel, que la paz y la calma vendrán a mi vida y mi hogar. Y así ese día vendrá, finalmente el Mesías llegará, y aquel que un día fue despreciado, al fin, por siempre, reinará.